¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a República en este martes 17 de septiembre. Les saluda Wendy Monterrosa. Elevar el crecimiento económico es uno de los principales desafíos del gobierno. De acuerdo con datos del Banco Central de Reserva, para este año se espera que la economía crezca 2.3%, levemente por encima de su potencial, pero debajo del comportamiento de 2.5% al cierre de 2018. Más allá de la dinámica de la economía local, nuestro país se enfrenta a varios riesgos externos que pueden afectar aún más este comportamiento, como por ejemplo mayores impactos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, mayor desaceleramiento de la economía norteamericana y mundial y ahora el aumento en el precio del petróleo por los problemas que ha habido en el Medio Oriente. Frente a este panorama, es importante conocer qué medidas tomará el Ejecutivo para mejorar la economía, incrementar las inversiones tanto pública como privada, atraer la inversión extranjera directa y resolver la situación fiscal que genera un peso importante a las finanzas públicas. De estos y otros temas hablaremos en la entrevista de esta mañana. Comenzamos. Bien, comenzamos. Como ya decía en la introducción de este espacio, vamos a hablar de economía, de las acciones y los planes que va a emprender el gobierno en materia económica para resolver los principales problemas de los que adolece nuestro país. Y damos la bienvenida al presidente del Banco Central de Reserva, Federico Paredes, que está con nosotros en el estudio. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, Wendy. A tu audiencia, un cordial saludo. Y aquí estoy pues para que conversemos y que la audiencia que nos ve y que nos escucha pueda estar complacida de los temas que vamos a abordar contigo. Por supuesto. Quiero invitarles a que participen en las redes sociales desde ya. Estamos en nuestras cuentas que van a aparecer en pantalla para que hagan sus preguntas, comentarios de los temas económicos que vamos a abordar esta mañana. Estamos en nuestra cuenta de Twitter como República 33 TV, a través de WhatsApp como en el 7318-7626 y también estamos en Facebook como República TV 33. Ahí nos puede buscar y enviar sus comentarios y preguntas. Presidente, hay mucho que hablar esta mañana, pero me gustaría comenzar con algo que me parece básico y que nos puede dar una idea, nos puede poner en contexto cuáles son las líneas de trabajo del Banco Central de Reserva o cuáles van a ser en estos 5 años. ¿En qué ejes centrales ustedes se van a concentrar de acuerdo al Banco Central de Reserva y sobre todo para resolver los principales problemas económicos que tiene nuestro país? ¿Cuáles son esas líneas o ejes centrales? Muy bien. Gracias por la pregunta, Wendy. Mira, el Banco Central procura la estabilidad y el crecimiento de los mercados financieros. En este sentido, hay un papel regulador por parte del Banco Central hacia los diferentes mercados financieros que tiene el país. Y aquí te estoy hablando de la banca, te estoy hablando de las aseguradoras, de la bolsa de valores, del dinero electrónico, de las cooperativas, en fin, del sistema de pensiones. Todos esos componen los mercados financieros del país. Y es función del banco la normatividad técnica de todos estos sectores. Así es que una primera contribución al tema del crecimiento económico es que la normativa sea una normativa tal que despierte el apetito por la inversión en los mercados financieros y que sea una normativa coordinada con la superintendencia del sistema financiero. Hay un comité de normas que lo formamos el Banco Central, representantes del Ministerio de Economía y de Hacienda y la superintendente del sistema financiero. Entonces es fundamental que ahí exista armonía, que ahí exista empatía, que ahí exista colaboración, que ahí exista coordinación, con el objeto de que la norma que va a regular a los mercados financieros
después va a ser la que va a utilizar la superintendencia para supervisar. Entonces necesitamos desde el principio de la formulación que la superintendencia esté de acuerdo en lo que estamos normando, porque de esa manera, cuando le toca a ella ya el terreno propio de la vigilancia, pues está claro que la normatividad está en correspondencia con el desarrollo tecnológico que tiene la superintendencia y con sus recursos humanos. Y entonces eso pues no le provoca mayor shock, ¿verdad? Entonces esa es una contribución muy importante, porque mira tú que cuando tú le consultas al sector empresarial, más o menos el 14% del impacto en la contracción económica lo tiene la falta de coordinación de la parte reguladora y la parte supervisora. El 14%. Sí. Entonces nosotros tenemos que hacer una contribución fundamental para reducir ese porcentaje en el que afectamos con una normatividad no debida a los sectores financieros del país. ¿Qué tanto influye ahí la tramitología y el exceso de burocracia? Sí, también, por supuesto que lo influye. De hecho, hemos estado como muy lentos en el pasado para incorporar tecnología y ahora estamos en el mundo de la fintech, ¿verdad? Y de la incorporación de la tecnología justamente en los mercados financieros. Y estamos muy contentos porque hay una apertura de la superintendencia respecto al tema tecnológico pero muy importante, ¿verdad? Entonces consideramos que vamos por un camino adecuado, Wendy. Entonces, bueno, ese es un punto respecto a tu pregunta. El tema regulador del banco es un tema fundamental, pero además, pues el banco es responsable de los sistemas de pago. Uno no se da cuenta de la importancia que tiene esta función de parte del Banco Central, a menos que haya algún problema en los sistemas de pago. Si hay un problema en los sistemas de pago, se paraliza la economía del país. Y todo eso se maneja a través del Banco Central con sistemas automatizados con alto nivel tecnológico. Y esa es una función naturalmente vital para la economía del país, y el Banco Central pues seguirá trabajando justamente en la modernización. Otro tema, Wendy, muy importante es la facilitación del comercio. O sea, el CIEX, que es el Centro de Importaciones y Exportaciones del Banco Central, y que le da servicio a las importaciones y a las exportaciones. Se ha modernizado, ha recibido una dotación muy importante de equipo por parte de Fomilenio, lo que agradecemos mucho a la Junta Directiva de Fomilenio, tanto internacional en Estados Unidos como la Junta Directiva local. Ya se acaba de integrar la Junta Directiva de Fomilenio ya con los nuevos funcionarios de gobierno, y por lo tanto está operando ya plenamente. Y el Banco Central ha recibido un aporte de más de $7 millones de parte de Fomilenio, dotándolo de equipos que una vez comencemos a hacer el análisis de la documentación, puedo decirle al pueblo salvadoreño sin temor a equivocarme, que el Banco Central ha entrado a la revolución industrial 4.0, el Internet de las cosas, ¿verdad? La capacidad del banco para almacenamiento ha crecido exponencialmente a partir de estos equipos. Y recientemente hemos desarrollado la factura electrónica que le favorece a los importadores. Los importadores ya no tienen que ir al banco para pagar, sino que lo pueden hacer de manera virtual. ¿Ya está funcionando al 100% la factura electrónica? Todo el proceso para el importador está funcionando el 100%. Y, Wendy, importante y primicia para ti y para tu audiencia, es que el día 23 de septiembre estaremos ya completamente interconectados con el Ministerio de Agricultura. Ya lo hemos hecho con el Ministerio de Salud. Esto significa que estas dos instituciones que son vitales para proveer permisos tanto de exportación como de importación podrán hacer todo su proceso en línea conectados con el Banco Central. Entonces, este tema de la burocracia al que tú te referías, pues se verá bastante disminuido
con la incorporación tecnológica que estamos haciendo. ¿Solamente con esas dos instituciones por el momento van a hacer ese plan? Bueno, ¿O tienen ustedes planes de poderlo hacer con otras instituciones para poderse coordinar de manera mejor y agilizar los trámites? Sí, es decir, estamos desde ya conectados con la aduana, ¿verdad? Sí. Que eso es vital, en tiempo real. Y naturalmente, además de la aduana, hay otras instituciones como el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Salud que participan en los permisos. Pero claro, tenemos también al Ministerio del Medio Ambiente, ¿verdad? Que es muy importante y que en su momento pues también buscaremos la interconexión con ellos. Y todas aquellas instituciones que tengan alguna vinculación con el comercio exterior. El Banco Central intentará pues que su sistema de datos esté interconectado con ellas, con el objeto de que todos los procesos puedan ser en línea y eso incremente la productividad para el sector externo de la economía. Presidente, en este tiempo que tiene el gobierno de trabajar en estos poco más de 3 meses hasta el momento, se han conocido varias acciones, planes, sobre todo en materia de seguridad para controlar los territorios, acciones y planes en cuanto a política exterior, pero no logramos observar, al menos con mayor detalle, aquellos planes o medidas que vayan encaminadas a un mejor rumbo de la economía. ¿Por qué razón? Muy bien. Mira, quiero decirte que el día de ayer el ministro de Hacienda nos convocó a todo el gabinete de gobierno a una interacción con el Banco Interamericano de Desarrollo. Ya lo había hecho un mes anterior con el Banco Mundial. Habían venido todas las cabezas de los departamentos más importantes del Banco Mundial a dialogar con el gabinete de gobierno y con el presidente de la República, por supuesto. Y ahora lo está haciendo el Banco Interamericano de Desarrollo, en reuniones del día de ayer por la tarde y ahora todo el día en Casa Presidencial. Y justamente la temática es esta, la Estrategia de Desarrollo 2019-2024, que está bastante avanzada. No te la voy a revelar yo ahorita, pero quiero decirte que aquí está la Estrategia de Desarrollo 2019-2024, que está siendo revisada en estos momentos con los organismos financieros. Naturalmente, algunas cosas de ellas vamos a hablar con mucho gusto, ¿verdad? Pero no es un documento todavía público y le corresponderá hacerlo al señor ministro de Hacienda y al presidente de la República. ¿Y va vinculada con lo que se plasmó en materia económica en el Plan Cuscatlán? Totalmente, totalmente. El Plan Cuscatlán se va a convertir en el referente para el plan quinquenal, ¿verdad? No es el plan quinquenal, sí, el Plan Cuscatlán, no tiene el formato de un plan, hay que convertirlo en el formato de un plan quinquenal y en ese proceso se está, ¿verdad? Previo a eso, naturalmente, se está definiendo la estrategia y la estrategia pasa por diferentes políticas, ¿verdad? Políticas comerciales, políticas fiscales, políticas sectoriales, diferentes herramientas con las que cuenta la Estrategia de Desarrollo 2019-2024 y que yo te podría decir y a tu audiencia que se centra en una idea básica, ¿verdad? Y la idea básica es salir de un crecimiento liderado por el consumo y pasar a un crecimiento liderado por la inversión. Ok, ahí nos vamos a detener, tengo que hacer una pausa porque quiero volver con esto. Ese es uno de los mayores retos, no sé si coincide conmigo, que tiene el país, de elevar el crecimiento económico. En el Plan Cuscatlán establece de al final del quinquenio tener un crecimiento del 3.5%. Ahora bien, es importante conocer qué factores, qué medidas se van a implementar para lograr ese crecimiento que desde hace décadas El Salvador no lo tiene. Hacemos pausa, regresamos enseguida con más de esta entrevista. No nos cambien. Continuamos con más de esta entrevista. En el estudio nos acompaña el presidente del Banco Central de Reserva, Carlos Federico Paredes.
Hablábamos un poquito, presidente, sobre las líneas generales en las que se va a centrar el BCR en estos 5 años de gobierno, y yo le preguntaba cuáles van a ser en concreto aquellas apuestas para conocer el rumbo que va a tomar la economía, no solamente el rumbo, sino que los planes que tiene el gobierno para mejorar la economía del país en el tema del crecimiento económico, las inversiones, el empleo y todas esas aristas que son importantes. Usted me hablaba que pronto van a lanzar la Estrategia de Desarrollo Económico 2019-2024. Me gustaría saber si me puede adelantar algunos puntos para ir conociendo más o menos en qué se basa ese plan. Bueno, Wendy, mire, este es un punto que le corresponde hacerlo al señor presidente de la República y a sus ministros. Pero con mucho gusto, yo creo que es importante que la audiencia sepa que el presidente de la República está enfocado naturalmente en el tema de la seguridad, pero tiene a todo el gabinete trabajando en materia económica, ¿verdad? Y hay todo un planteamiento muy serio que se ha elaborado y que se ha revisado primero con el Banco Mundial y ahora se está revisando con el Banco Interamericano de Desarrollo. Solo para que tu audiencia tenga una idea, estamos hablando de la existencia muy clara de un diagnóstico de país, de un diagnóstico sectorial, de ejes estratégicos que tienen que ver con la seguridad ciudadana, con la reactivación económica, con el bienestar social, de ejes transversales como la tecnología y la innovación, el gobierno digital, toda la modernización del Estado, de un sistema de información estadística, de inversiones en infraestructura, de proyectos estratégicos como la Franja Pacífico, que está en el Plan Cucatlán, Mi Nueva Escuela, el proyecto Dalton, la Franja del Norte, el Plan Maestro de Movilidad Fénix, el Centro Financiero Regional, que es algo que compartimos con el sector privado, con los mercados financieros, convertir a El Salvador en un centro financiero regional, el sistema Búho. Y naturalmente hay impactos esperados, ¿verdad? Como por ejemplo la inversión privada como un detonante del crecimiento económico, una metodología de análisis para cuantificar los impactos y un análisis de resultados de la cuantificación de los impactos. Entonces, hay un documento bastante bien elaborado que lo ha estado liderando la coordinadora de gabinete con el ministro de Hacienda y con los demás ministros del gabinete de gobierno. Y naturalmente nosotros, Banco Central, pues acompañamos el esfuerzo proveyendo la asistencia técnica que sea requerida. En inversión privada, presidente, ¿cuáles son las proyecciones que se tienen para el quinquenio? Y también en inversión pública. El Salvador tiene un desafío bastante importante que es mejorar la ejecución de la inversión pública. Al cierre del 2018 cerró con 63% de ejecución. Mire, lo primero es que la meta está en una ejecución presupuestaria que vaya arriba del 80%. Y eso va por encima de la media del 60 y pico por ciento que hemos tenido, diría yo, en los últimos 30 años, ¿verdad?, del país. Y yo pienso que con un gabinete tan comprometido como es este, se va a lograr. Vamos en un buen camino. ¿Pero lo vamos a ver en los primeros años o más adelante, en el largo plazo? Para comenzar, esperamos un impacto ya este año. Por supuesto que este año el gobierno ha tenido desde el mes de junio nada más, ¿verdad? O sea, son 6 meses los que el gobierno va a impactar del 2019. Pero se está acelerando la inversión pública de una manera importante y además está comenzando a haber un ambiente para el sector privado muchísimo más adecuado. Mira, yo he tenido importantísimos empresarios que al preguntarles cómo estás, me han respondido por primera vez bien en muchos años. Entonces tú sientes que hay un ambiente de confianza de parte del sector privado, que esto va a detonar naturalmente inversión privada importante también para el país, porque lo que han estado esperando es justamente señales claras, certidumbre jurídica, interacción respetuosa, en donde ellos no son el problema, son parte de la solución, ¿verdad? Y son tratados como lo que representan, pues, como la masa crítica, pensante, más importante que tiene el país en materia productiva.
Y entonces tú no puedes estar en una reunión con empresarios que tienen ese calibre perdiendo el tiempo, pues. Realmente cada vez que te sientas con ellos tienes que aprovecharlos, tienes que escucharlos y naturalmente tienes que mantener siempre tu posición como Estado y como gobierno, ¿verdad? Que tiene objetivos que van más allá de los intereses del sector privado, pues. Pero el sector privado es un motor para el crecimiento económico. En tal sentido, la relación que se está teniendo es muy importante. Pero esto nada más es un una pequeña introducción para responder tu pregunta. Efectivamente, la inversión privada en este país y la inversión pública, Wendy, han estado alrededor del 16%. Panamá tiene una inversión público-privada del 44%. Entonces Panamá crece a tasas del 6%, pero con una inversión del 44% en relación al PIB. Nosotros queremos crecer a tasas arriba de lo que históricamente en 70 años hemos crecido, que no es más allá del 2%. Ojo, en 70 años El Salvador no ha crecido en promedio más allá del 2%. O sea, sí hemos tenido picos de crecimiento hasta del 6% durante toda la integración centroamericana, durante los primeros 2 años del expresidente Cristiani, que hubo un boom de confianza del sector empresarial también, y luego vino también la etapa esta de los acuerdos de paz. El Salvador crecía hasta una tasa de 7%, llegó a crecer después de los acuerdos de paz. En la época del expresidente Saca, cuando se recuperaron las políticas sectoriales, se llegó a crecer en uno de esos años 4%, en la época de las inversiones del Cerrón Grande, del aeropuerto de Comalapa, etcétera. Hemos tenido picos en la historia en donde hemos absorbido a través de proyectos importantes inversión tanto pública como privada. Pero es un mito eso y con el sector empresarial estamos claros, conversando con los amigos de la Cámara de Comercio recientemente, cuando yo les hacía este planteamiento, la reacción de uno de ellos fue mágica, ¿verdad? Dijo, bueno, mire, es que en 70 años lo que nos ha faltado es educación. Lo que este país no ha tenido es educación. Entonces, si no tenemos una masa educada de población que pueda aportarle al país con productividad, entonces obviamente los indicadores de crecimiento son más bajos. Y ahí, ¿verdad?, tiene el gobierno un desafío importante, presidente, que es elevar la inversión en educación. Y ahorita que se está diseñando el proyecto de plan de gastos para 2020, sería interesante conocer qué tanto se va a elevar esta inversión en educación, que actualmente ronda el 3.6% del Producto Interno Bruto, ¿no? Yo eso no quiero entrar en ese tema porque le corresponde al señor ministro de Hacienda. Más adelante lo vamos a conocer con él. Él es el que está recibiendo... Yo creo que también es importante conocer cuál es el giro, porque usted mismo lo ha dicho hace un momento. En El Salvador en 70 años ha crecido a una tasa promedio del 2% del Producto Interno Bruto. Lo que puede llegar a pensar que entonces está planificando un giro drástico para elevar El Salvador a un crecimiento del 3.5%, una tasa que no se ha logrado en muchísimas décadas, como lo acabamos de decir, y que seguimos siendo el país de la región centroamericana que menos crece. ¿Por dónde pasa ese giro drástico que ustedes van a dar aparte de la inversión y cuál es la proyección en concreto que tiene? Mire, pasa por modificar la competitividad global de al menos 12 elementos. El primero de ellos es la institucionalidad. O sea, el país tiene que aportarle a fortalecer institucionalidad. Mire, lo primero que hemos hecho al llegar al Banco Central, que estábamos celebrando los 85 años del banco, que fue creado el 19 de junio de 1934, en la época del general Martínez, fue invitar a todos los expresidentes del banco para ofrecerles un homenaje, para ofrecerles un reconocimiento por el aporte que le han dado a la institución a lo largo de los años. ¿Qué quisimos hacer con eso? Justamente darle un espacio y un tiempo y una importancia a la institucionalidad. Nosotros pasamos, pero las instituciones se mantienen y permanecen, ¿verdad? Y una buena institucionalidad le va a permitir al país justamente este ambiente de respeto
en su relación con todos los sectores que componen la sociedad. Y eso nos va a crear sinergias. Y el respeto a la institucionalidad, además, nos va a evitar que cometamos excesos, ¿verdad? Ese es un primer elemento. Un segundo elemento es el tema de infraestructura. Tenemos que mejorar los niveles de nuestra infraestructura. Ahí estamos hablando desde la infraestructura de la carretera tecnológica hasta la infraestructura vial, ¿verdad? Por supuesto. En ambas dimensiones y en ambos sentidos, El Salvador tiene que seguirle apostando al tema de infraestructura. Tercero, tenemos que entrar también a adoptar las tecnologías de información, las TICs, ¿verdad? De una manera todavía más agresiva. El país ya lo ha estado haciendo, pero naturalmente estamos por detrás de algunos países de la región como Costa Rica, que nos llevan un camino bastante avanzado en esa materia, ¿verdad? Presidente, tengo que hacer una pausa, pero vamos a regresar con esos puntos que nos está explicando. Hacemos pausa, regresamos en breve. Les recuerdo que estamos en las redes sociales, en nuestras cuentas que aparecen en pantalla. Estamos a través de Twitter, nos puedes encontrar como República 33 TV. Estamos en WhatsApp en el 7318-7627 y a través de Facebook como República TV 33. Regresamos. Estamos de regreso esta mañana conversando con el presidente del Banco Central de Reserva, Carlos Federico Paredes, y nos estaba dibujando, presidente, algunas líneas generales en las que se va a centrar el gobierno en materia económica en estos 5 años, digamos aquellas aristas que ustedes consideran que son clave. Sí, Wendy, tú me preguntaste que por dónde abordamos el tema del crecimiento. Entonces, el problema del crecimiento es una restricción estructural del país. Y al referirme por estructural, por eso estoy mencionando todos estos 12 elementos a los cuales debemos de atender con el objeto de que podamos darle un salto al crecimiento económico. Y entonces, insisto, en la estabilidad macroeconómica tenemos que seguirla fortaleciendo. La salud, naturalmente, es fundamental. Una población saludable es una población productiva. Educación y habilidades, naturalmente importantes. Los mercados de productos tenemos que desarrollarlos de manera más adecuada. El mercado laboral tenemos que darle un tratamiento particular. El sistema financiero, naturalmente, tenemos que fortalecerlo, dar el paso hacia un centro financiero regional. El tamaño del mercado, tenemos que preocuparnos por eso también, incorporando con medidas inclusivas desde el punto de vista financiero a la población. En los mercados financieros el mayor desafío es llegar a la base de la pirámide. El dinamismo de los negocios tenemos también que tocarlo y desarrollarlo, y la capacidad de innovación. Estos elementos están inherentes a lo que es la estrategia de desarrollo 2019-2024 y tenemos que abordarlo de una manera integral. O sea, no es que vamos a lograr el crecimiento solamente atacando un tema en particular, ¿verdad? Sino que es realmente un tema integral. ¿Podemos esperar entonces que al final del quinquenio el país va a crecer al 3.5%, pues de acuerdo a esa estrategia? Esa es la intención, naturalmente. Nosotros hemos hecho cálculos de cuánta inversión se necesita anualmente para crecer un punto. Entonces, ya tenemos, como te decía, un 16% de inversión pública y privada en relación al PIB, ¿verdad? A eso tenés que sumarle alrededor de $900 millones al año para lograr un punto adicional de crecimiento del producto, en función a las proyecciones que se tenían, ¿verdad? Sí. Entonces sí, para llegar justamente a tener un 3.5, 3.6% de crecimiento a lo largo del quinquenio. Me gustaría que viéramos, presidente, algunas posturas de la CEPAL y también de FUSADES sobre la parte del comportamiento económico y también en materia fiscal, que me parecen interesantes. Dice la CEPAL, la región enfrenta un contexto externo con mayores incertidumbres y complejidades crecientes, menor dinamismo de la actividad económica mundial y del comercio global, mayor volatilidad y fragilidad financiera, cuestionamientos al sistema multilateral y un aumento en las tensiones geopolíticas. Tenemos
esa postura de CEPAL. ¿Cuál es su valoración sobre esto, agregándole las relaciones, digamos, el conflicto que tiene China con Estados Unidos actualmente y esta guerra de aranceles y cómo esto está impactando en la economía mundial? Bueno, mire, nosotros cuando planteamos el informe del primer trimestre en marzo, ya advertíamos que había una desaceleración mundial, aparte de que había también una desaceleración de la economía nuestra, ¿verdad? Crecimos, pero a un ritmo de 1.8%, cuando en el periodo anterior habíamos crecido arriba del 3% en ese primer trimestre. Entonces, las remesas mismas, veníamos de crecimiento del 10%, después 8.6%, y a mayo teníamos un crecimiento siempre, pero solamente del 3.5%. Ya al mes de agosto logramos una recuperación al 4.3%, pero lejos del 10 y del 8%, por la misma situación que viven nuestros compatriotas en los Estados Unidos, ¿verdad? Debido a las nuevas políticas migratorias que aplica la administración Trump y a la incertidumbre que tienen cada día, y sobre todo las empresas norteamericanas que están siendo presionadas fuertemente por la administración en el sentido de supervisarlas a que no le den empleo a personas ilegales. Eso significa que el salvadoreño que está en una condición ilegal en Estados Unidos no sabe si el día de mañana va a tener empleo. Entonces, ¿cuál es su comportamiento respecto a la remesa? Pues ser más precavido, ¿verdad? Y eso explica que haya un descenso en el crecimiento de la remesa. Mira, este tema internacional es un tema delicado, está impactando la zona de Europa. El Brexit es una cuestión adicional para el caso europeo que tiene bastante preocupada a la Unión Europea, ¿verdad? Los efectos que pueden haber de una salida abrupta del Reino Unido del mercado europeo son muy grandes. Es decir, los economistas proyectan caídas de 500.000 de empleos en Inglaterra nada más, ya no digamos 200.000 en Alemania y Francia, 80.000, 100.000 en España, etcétera. O sea, también la economía europea está siendo en estos momentos golpeada con una contracción. Está viendo también que el crecimiento de China, que venía desde 6,8, de 6,7, ahora está en niveles de 6%. La economía norteamericana tiene una proyección de crecimiento para el 2020 de 1.9%, cuando venía de tasas de 2,4, 2,5, 2,6, ¿verdad?, de crecimiento. O sea, hay una desaceleración y naturalmente este conflicto de carácter comercial entre estas dos grandes potencias, por supuesto que afecta y tiene la capacidad de contraer el comercio. Y fíjate qué curioso, porque el presidente Trump presiona a la Reserva Federal por la baja de las tasas de interés, ¿verdad? Pero resulta, y claro, con eso lo que él quiere es ser una plaza más atractiva y además quiere fortalecer su capacidad para venderle al mundo con un costo más barato, ¿verdad? Pero lo que está sucediendo es que todos los países están haciendo lo mismo, se están yendo a la baja en la tasa de interés. Europa tiene tasas negativas, incluso China, que no le ha gustado mucho la idea de la baja de tasas de interés, ha tenido que empezar a reducir tasas de interés. Entonces, ¿cuán efectiva va a ser la medida para Estados Unidos si todo el mundo está haciendo lo mismo, reducir las tasas de interés? Al final el riesgo es que aquí vayamos a una contracción de la demanda y por eso pues es que algunos economistas se atreven a pronosticar que puede haber una posible recesión económica, ¿verdad? Se prevé entonces que esa proyección de crecimiento que se tiene para el país de 2.3%, si las condiciones externas se agravan, de acuerdo a lo que estamos viendo en la economía mundial y específicamente la norteamericana, que es nuestro principal socio comercial, ¿pueda ser menor de este año de lo que ustedes han proyectado? Bueno, mire, nosotros como Banco Central tenemos un calendario con Fondo Monetario Internacional y a finales de este mes de septiembre, el 30 de septiembre, vamos a dar el reporte hasta junio, o sea, el primer semestre del año. Ahí el Banco Central va a sentar posición respecto a su proyección para diciembre del 2019.
Presidente, quiero cerrar con esto en un minuto rápidamente porque el tiempo se nos ha ido, pero este bombardeo que se dio el sábado pasado a la refinería de Arabia Saudita, hay que recordar que por ahí pasan 2/3 de los 10 millones de barriles de petróleo que se producen cada día. ¿Cómo esto nos puede afectar a nosotros y cuál es el impacto que ustedes prevén para el precio del petróleo en las próximas semanas? Bueno, imagínese usted que yo llené mi tanque el día de ayer y fueron casi $50. O sea, el impacto del crecimiento del precio el día de ayer es el más alto desde la Guerra del Golfo en 1991. Por la referencia norteamericana del precio del petróleo, la referencia norteamericana, el incremento fue del 10.6% y por el referente europeo fue alrededor del 20%. O sea que si veníamos de un precio del 56% o 54% del barril, llegamos a 66 y cerró 64, ¿verdad?, el día de ayer. Es impredecible realmente porque obedece a una condición política, fue un ataque terrorista a una capacidad de producción de petróleo que obviamente impactó la oferta, y al impactar la oferta, pues naturalmente los precios se disparan. Entonces, hacer una proyección desde esa perspectiva no nos es muy fácil en este sentido. Tenemos que esperar un poco a ver cómo se estabiliza la situación. Perfecto, presidente. Le agradezco mucho por habernos acompañado esta mañana y espero tenerlo muy pronto para poder seguir abordando Wendy, temas siempre económicos. es un privilegio estar contigo. Muchas gracias por permitirnos explicarle al país lo que se está haciendo en materia económica. Y yo pues esperaría que tú invites al señor ministro de Hacienda y a la señora ministra de Economía y al señor secretario de Comercio e Inversiones, con los que puedes conversar de una manera muchísimo más profunda estas temáticas vinculadas a la estrategia 2019-2024. El banco solo es un asesor técnico de esta estrategia, pero ellos son los formuladores. Por supuesto que lo haré. Muchas gracias. Hacemos una pausa, regresamos enseguida con más de República. No nos cambie.